El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Una emisora bastante escuchada y hay gente ahora mismo, si fuéramos a ver el marcador, cuánta gente está conectado, veríamos que hay una cantidad grande de personas que están recibiendo esta palabra. Pero de la misma manera hay personas que están a través de internet y el internet es misterioso porque pueden haber personas al otro lado del mundo y en nuestro idioma español hay muchísima gente por todo el mundo que está recibiendo la palabra de Dios, y en mi alegría de pastor y predicador yo quiero que les demos la bienvenida a ellos, como que si estuvieran aquí presentes. Bienvenidos, hermanos, ya sea por radio o por internet, son parte de este culto al Señor y por eso son bienvenidos. Ahora sí ya pueden tomar su asiento. Amén. ¿De veras están agradecidos por estar en la casa de oración? ¿Saben ustedes que hay mucha gente que no ha podido ir, evangélicos, que no han podido ir a sus cultos? Algunos por enfermedad, otros por ocupaciones, porque las ocupaciones lo agarran a uno, lo acaparan, y hay personas que han perdido el interés de ir al culto y ven el culto como cualquier otra reunión, pero benditos ustedes que decidieron estar en la casa de oración. Amén. ¿Pueden decir amén? Esas son palabras comunes en el pueblo del Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Aleluya es alabanza al Señor, y estamos aquí sobre cualquier cosa para alabar al Señor, como dijera el Señor Jesucristo, alabarle en espíritu, adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Les recuerdo que estamos llevando la serie de predicaciones bajo el título, ya saben ustedes que a mí me agrada predicar en series. Estamos llevando la serie de predicaciones bajo el título El único Dios es un Dios que habla. El único Dios. Los demás dioses no hablan. Bueno, como hay otro ser que tiene el nombre de Dios y que es el calificativo de Dios y que también habla. ¿Saben quién es? Satanás. Satanás es el Dios de este siglo y él también habla. Y mucha gente cae en el mensaje que él dice. En esas cosas que son evidencia de lo mal que anda el pueblo evangélico, la mayoría de nosotros solo queremos a un Dios que oye. No queremos a un Dios que habla, queremos a un Dios que oye para que nos escuche las oraciones, pero no queremos a un Dios que hable para decirnos lo mal que andamos y lo que debemos corregir. A la mayoría no les gusta un Dios que hable. Esa es una cosa triste, por supuesto. Pero la verdad es que el único Dios, creador y sustentador de todas las cosas que existen, es un Dios que habla, nos guste o no nos guste. Él es un Dios que habla, nos guste o no nos guste. Siguiendo con nuestra serie, ya he compartido el tema. Esto creo que les sirve para ponerlos en contexto. Ya he compartido el tema. El primer tema fue los objetivos de Dios cuando habla. Dios no habla sin objetivos. Él tiene objetivos cuando habla, y esa fue la primera predicación. En ese mismo sentido compartí el tema diferentes tonos de la voz de Dios cuando habla. ¿Recuerdan algunos esa predicación? ¿Recuerdan ese asunto de los tonos de Dios, de la voz de Dios cuando habla? ¿Cuáles son esos tonos? Mejor dicho, me explico. Cuando hablo de tonos, la voz tiene tonos. Entonces Dios cuando habla tiene tonos. A ver qué recuerdan de esa predicación. Él tiene tonos. ¿Cuáles son sus tonos?
hay un tono suavecito de amor, de misericordia, y yo casi lo vería tocándome así y hablándome tiernamente. A Elías le habló así, dice que un silbido suave y apacible le habló, diferentes tonos de la voz de Dios cuando habla. Luego vino en ese mismo sentido vino la siguiente predicación bajo el tema: casi siempre cuando Dios habla lo hace por medio de personas, y expliqué el asunto de casi, y la verdad es que cuando Dios habla a través de otras personas. Esa es una cosa importante. Y como yo sentí que el tema no estaba tan claro, vino la siguiente predicación. En la última predicación compartí el tema, algunos por qué. ¿Por qué es que cuando Dios habla lo hace por medio de otras personas? ¿Por qué no lo hace directamente? Y en esa, espero que algunos recuerden, en esa última predicación dije que para comprender ese misterio, ese asunto de los por qué, cuando Dios habla lo hace a través de otras personas, hay que comprender dos cosas. Espero que lo recuerden. Hay que comprender dos cosas. Primero, hay que comprender quién y cómo es este Dios que habla. Hay que comprender quién es, cómo es este Dios. Y en segundo lugar, hay que comprender quiénes somos nosotros, quién es el ser humano, especialmente en comparación con Dios. Y cuando comprendemos estas dos cosas, ya podemos fácilmente aceptar las razones, los por qué cuando Dios habla lo hace a través de otras personas. Cuando medio comprendemos estos dos aspectos, fácilmente comprendemos y aceptamos que eso es porque cuando habla lo hace por medio de otras personas para hablarle al ser humano. Ahí estuvo la última predicación. En ese mismo sentido viene la predicación de hoy, a la cual que hay que enchufarnos ya, ponerle toda la atención, porque alguna bendición va a haber para nosotros. El tema de hoy, ¿cómo es? Los hombres, debería de agregarle otro vocablo, los tipos de hombre, las características de hombre, las cualidades de los hombres a través de los cuales Dios habla. Los hombres por medio de los cuales Dios habla, porque hemos venido hablando que este Dios cuando habla lo hace a través de otras personas, y yo sentí guianza del Espíritu darle toda la luz para que no haya confusión del por qué, y ahora vamos a hablar sobre los hombres, los personajes a través de los cuales Dios habla. ¿Cuál es el tema, dijimos? Los hombres por medio de los cuales Dios habla. Una vez más. Los hombres por medio de los cuales Dios habla. ¿Cuánto me agradaría que todos hablaran con el tono de voz de la hermana Marlene? La hermana Marlene es predicadora, por eso ese tono de voz así un poco. Vamos a ver si le igualamos a la hermana Marlene. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy hubo otra voz que se elevó por ahí también. ¿Por dónde? ¿Cómo fue esa voz que se elevó? Sí lo sabemos. ¿Cuál es el tema de ahora, de hoy? Los hombres a través de los cuales Dios habla. Y voy a tratar de ir despacio, cosa que a mí me cuesta mucho, pero voy a hacer mi mejor intento. Esto es un poco parecido a lo que dicen algunos que no creen en la Biblia o que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Han oído a alguien que dice que no cree en la Biblia? ¿Y han oído algún argumento por qué la gente no cree en la Biblia? Hay varios argumentos, pero uno de ellos es que ellos dicen que el papel con el que se escribe o está escrita, que el papel que se usa para la Biblia es un papel común, que se usa para escribir cualquier otro libro, lo cual es cierto, porque uno no debe de negar lo que es cierto. Cuando la gente dice, es que la Biblia se escribe en cualquier tipo de papel, es cierto, lo cual es cierto, pero también es cierto que en ese papel común y corriente de la Biblia está escrita la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen? También es cierto que es de papel, pero en este papel está escrita
escrito lo que Dios dijo que quería dar a conocer a la humanidad. Así que es cierto. De la misma manera, los hombres a través de los cuales Dios habla son hombres naturales de carne y hueso. No se puede negar. Pero en ellos hay ciertas cualidades que les hace especiales y por lo tanto son usados por Dios para hablar a través de ellos. No estoy negando que los hombres a través de los cuales Dios habla son hombres de carne y hueso. Son personas, debería de decir, no solo hombres, son personas de carne y hueso. Pero es cierto, entonces, que esas personas son así, pero a través de ellos habla el Señor. Es cierto que los hombres a través de los cuales Dios habla son personas de carne y hueso. Es cierto eso, no se debe de negar. ¿Están de acuerdo conmigo? Cierto que son. ¿Qué dice Santiago, por ejemplo? Para ir ya tomando forma en la presentación. ¿Qué dice Santiago capítulo 5, versículo 17? Santiago capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tienen? ¿Los puedo esperar un poquito? Santiago 5, 17. ¿Qué dice? ¿Ven? ¿Ya están algunos? Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir ese versículo? Y sigue el versículo. Y oró fervientemente para que para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. De paso, ¿quién le dijo a Elías que dijera que no iba a llover? Dios. Porque Dios habla a través de hombres, de personas de carne y hueso. Eso no se puede negar, es la verdad. Y dice que él oró obedeciendo a Dios, no va a llover, y no llovió, y solo volvió a llover hasta que Dios le dijo que dijera que iba a volver a llover. Hombre de carne y hueso como nosotros, así dice Santiago, porque dice que Elías fue hombre sujeto a pasiones semejantes como las nuestras. Por medio de este hombre de carne y hueso, el Señor Jehová dijo que no llovería por 3 años y medio, y no llovió. Y solo volvió a llover hasta que el Señor habló, hasta que él oyó la voz de Dios que le dijo, anda y dile que va a llover. Hasta entonces, a través de un hombre, estoy diciendo, de carne y hueso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido? Primer aspecto que hemos evacuado sobre el tipo de personas que Dios, a través de los cuales Dios habla. Esos hombres de carne y hueso son llamados, esta es la palabra clave ahora en este aspecto, son hombres llamados para ser profetas o atalayas. Son llamados por Dios para hacer, así que no es cualquier hombre. Es gente en primera instancia, son llamados para ocupar la función de profetas o atalayas. En otra predicación, espero que recuerden, y hace poco, reciente, dije lo que significa el vocablo profeta. ¿Recuerdan eso? ¿Qué significa el vocablo profeta? Es uno que habla en nombre de otro. Y en esa predicación, cité el caso de Moisés, que Moisés era profeta de Dios, pero su hermano era profeta de él, porque su hermano repetía las cosas que Moisés decía, y Moisés repetía las cosas que el Señor Jehová le decía que dijera. Así que en esa predicación ya medio expliqué. Bien se pudiera decir que el vocablo profeta es no expliqué un poquito antes sobre que la palabra atalaya también es parecido, significa lo mismo. Atalaya con profeta significan lo mismo. Fíjense que un atalaya es una persona que está al frente del pueblo para decir el peligro o las cosas que vienen. Ese es un atalaya. Entonces, profeta y atalaya casi son sinónimos parecidos. Y a los profetas y atalayas el Señor los llama.
son llamados, deben de recibir un llamado de Dios para ser medios a través de los cuales Dios quiere hablar. Así que bien se pudiera decir que profeta es un atalaya y que un atalaya es un profeta, para entender ambos vocablos. Tanto el profeta, estoy continuando, tanto el profeta como el atalaya son personas de carne y hueso a través de los cuales Dios habla o va a hablar. El atalaya y el profeta son personas de carne y hueso a través de los cuales Dios habla. Veamos el llamamiento, como ejemplo, veamos el llamamiento de Isaías. Y aquí vamos a ir rápido porque solo voy a leer versículos de la Biblia. Isaías capítulo 6, versículos 6 al 8. Isaías 6, 6 al 8. Si los que van escribiendo anotan la cita y se unen conmigo para que luego yo leo lo que ya tenemos aquí anotado, entonces vamos a avanzar un poco más, porque dicho sea de paso, tengo bastantes notas para esta predicación. Isaías 6, 6 al 8 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza o con unas tenazas. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En esa forma fue llamado Isaías. El Señor lo llamó, y de paso, no simbólica, sino realmente, vino un serafín, que son criaturas angelicales en el primer orden, y vino y cogió una tenaza y unos carbones encendidos, y dice que le quemó sus labios y le dijo: ahora esto ha quemado tus labios, tu pecado ha sido perdonado y estás preparado para que yo pueda hablar a través tuyo. ¿Se entiende? Y sigue el versículo 8. Después, porque estoy diciendo que los hombres a los que Dios utiliza, las personas a las que Dios utiliza, no son cualquier persona, sí son de carne y hueso, pero pasan por un proceso. El versículo, estamos hablando de Isaías ahora, y dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Respuesta maravillosa, que yo espero que sea la respuesta de todos nosotros. Veamos el llamamiento de Jeremías. Estoy diciendo que los hombres a los que Dios utiliza, las personas a las que tienen un llamado divino, un llamado especial. Jeremías 1:4. Jeremías 1:4. Solo un momentito les espero. Para los que escriben, ya escribieron. Y dice Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Fíjate, un llamamiento especial. ¿Cuándo lo llamó? ¿O desde cuándo lo llamó? Desde que estaba en el vientre de su mamá. Y antes que naciera, él dice: yo ya te había santificado para que fuera, y te he puesto para que seas profeta a las naciones. Veamos el llamamiento de Ezequiel. El llamamiento de Ezequiel. Estoy justificando bíblicamente que los hombres que a través de los cuales Dios habla son llamados, y ya hemos visto dos y hoy vemos tercer ejemplo. Ezequiel 2:1 al 5 dice de la manera siguiente. Ezequiel 2:1 al 5. Amén. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ya les he dicho que cuando yo voy leyendo la Biblia, ya sea a solas o ante ustedes, yo cuando leo estas cosas quiero detenerme. Dice: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré. ¿Qué idea les da eso? Ponte sobre tus pies. Afírmate, compórtate como hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló.
Y luego entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Mira escucha este versículo 5. Dice: ¿acaso ellos escuchen? ¿Acaso es posible que ellos van a escuchar? Esa es la esperanza que yo tengo esta mañana aquí, o esta hora aquí. Que ustedes escuchen, que ustedes atiendan lo que estoy diciendo. Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, van siguiendo, me van oyendo, estoy leyendo palabra de Dios. Si no escuchen, es porque son una casa rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué es un profeta, dijimos? Alguien que habla en nombre de otro. Si es profeta de Dios, ¿qué es lo que debe de hacer el profeta de Dios? Hablar lo que Dios manda que se hable. Lo mismo debe de suceder en la dispensación de la gracia. Yo creo que aquí todos deben de saber, lo he dicho hasta para los padres de familia algunas veces. ¿Qué significa en tiempo el periodo, la dispensación de la gracia? ¿Qué significa en tiempo la dispensación de la gracia? ¿Qué tiempo cubre, dicho de otro modo, la dispensación de la gracia? Desde la resurrección de Cristo, si así quiere, hasta el arrebatamiento de los salvos. Eso cubre lo que se conoce como la dispensación de la gracia, lo cual quiere decir que nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Lo que significa gracia es favor inmerecido. No merecemos ser salvos, pero se ofrece la salvación para nosotros. Pero estoy diciendo, regreso al párrafo, estoy diciendo que lo mismo debe de suceder en la dispensación de la gracia, en el sentido que hoy todavía los hombres a través de los cuales Dios habla deben de haber sido llamados. Y escuchen lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Estamos hablando ya de la dispensación de la gracia. Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, solo estoy esperando un poquito. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, para la dispensación de la gracia, el que llama a los que va a usar para que hablar a través de ellos es el Espíritu. Y dijo el Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Fíjense que a esta altura, hacía meses, quizás 2 años, que Saulo había sido llamado para venir al Evangelio, pero no para ser instrumento o medio para que el Espíritu Santo hablara a través de él. Ahora sí se le está llamando. Apártenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Estoy ratificando que en este asunto de que Dios habla a través de personas de carne y hueso, esos en primera instancia tienen que ser llamados por Dios. Esos hombres que fueron llamados de Dios, tienen compromiso de decir específicamente lo que Dios les mande decir. Voy a repetir este concepto. Estoy diciendo que esos hombres que fueron llamados, ya vimos que fueron llamados, tienen compromiso serio, solemne, de decir específicamente lo que Dios les mande decir. Específicamente. Eso fue así y es así. Es decir, que tanto los profetas y atalayas en el Antiguo Testamento, así como los que son llamados en la dispensación de la gracia, tienen el mismo compromiso de decir exclusivamente lo que Dios diga que digan. Es el mismo compromiso. Ese fue el compromiso del profeta Ezequiel, y fíjate que en el caso del profeta Ezequiel habría mucho que hablar. No tengo tiempo para poder decir todo lo que debería
de ser. Pero voy a que juntos leamos Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, los versículos 1 al 6. Amén. Estoy diciendo Ezequiel capítulo 2, versículos 1 al 6. ¿Estamos listos? Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Qué bonito eso, que siempre está la idea de ponte sobre tus pies. Sé hombre, te ponte firme. Escúchame bien. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu, porque parece que esto lo habíamos medio leído, un versículo, me confirmó sobre mis pies. Y oí al que hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel y a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. En ese mismo momento que se está escribiendo esto, ellos eran rebeldes. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Estoy diciendo que hay compromiso de decir exclusivamente lo que Dios diga que se diga. Y sigue el versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Estoy diciendo que era compromiso de los profetas hablar exclusivamente lo que Dios decía que deberían decir. Amén. Ese compromiso fue tan riguroso, no encontré otra palabra. Ese compromiso de decir solamente lo que Dios quería que dijeran fue tan riguroso que cuando uno de sus profetas se rebeló y quiso decir lo que él quería decir, el Señor Jehová lo obligó a que dijera lo que él quería decir. No sé si me expliqué. ¿Me expliqué? ¿No? Acabo de decir que ese compromiso era tan serio que cuando había uno de ellos que decía: bueno, no voy a decir lo que Dios manda, voy a decir lo que yo quiero decir. El Señor Jehová lo obligó a que dijera lo que él quería. Un ejemplo de esta verdad se describe en los capítulos 22 al 24 del libro de Números. Es el quinto libro o cuarto. Bueno, ahí está en la Biblia. En esta historia, escúchenme bien esta partecita porque es interesante como ejemplo. En esta historia hay dos personas que sobresalen. Siempre cuando uno va leyendo hay personas que sobresalen. Entonces, aquí hay dos: Moab y Balaam. Si quieren recordar los nombres: Moab y Balaam. Moab era rey de Madián y Balaam era profeta de Dios. En esos dos capítulos que digo, pues sobresalen estos dos personajes. ¿Cuáles dije? Moab y Balaam. En ese tiempo había guerra de Israel contra Madián. Entonces, este rey, ¿cómo se llamaba el rey? Dijimos, Moab, supo que Israel venía casi arrasando con todos los países y él dijo: no, y ya vi que todo esto depende de que Dios bendice a este pueblo. Yo voy a ir a buscar a un profeta, y quizás ya él medio sabía que Balaam era un poco de esos medios profetas, y entonces lo fue a buscar y le dijo: te voy a dar dinero en abundancia si tú maldices al pueblo de Israel. Porque la gente confiaba en que lo que decían los profetas se cumplía. Entonces, te voy a enriquecer para que vayas a maldecir al pueblo de Israel. Y entonces el profeta Balaam vio lo que le iban a dar y era bastante
Y él dijo, pues no hay, aquí no tengo, Israel ni me quiere, entonces yo mejor voy a ir a maldecir a Israel para que me quede este dinero. Y le dijo, vamos a ir a tal parte y en tal parte yo voy a maldecir a Israel. Y se fue el rey con él al monte y entonces estando en el monte, el profeta se para así como nos paramos los predicadores haciendo estilo de que vamos a hablar, y se paró al frente y empezó a elevar la voz y dijo, dice Dios que Israel es un pueblo bendecido, que él va a derrotar a todos sus enemigos. Y entonces el rey le cayó encima y le dije, ¿qué está diciendo? Le dije que maldijera a ese pueblo, mire lo que le voy a dar. Y entonces el Balaam una vez más que cae en la trampa y dice, pues espérense, vamos a otro lugar. Y se fueron a otro sitio y se para con la misma forma para demostrar que él iba a maldecir, y cree que pudo maldecir a Israel. Porque Dios fue tan severo en esto que cuando alguien de ellos se quería rebelar, porque el compromiso del profeta es decir lo que Dios dice que diga. Al punto que al pobre no le dieron nada y lo sacaron linchado, porque siempre que abrió su boca para bendecir a Israel. En algunos casos, estoy hablando de esos hombres a los que Dios, o personas a través de las cuales Dios habla. Algunos casos, quise ponerlo porque es bien interesante. En algunos casos, el profeta tenía que vivir en carne propia el mensaje que iba a dar o había dado. Dios le quería hablar en manera tan fuerte y tan ejemplar a él, que él tenía que como vivir, repito, en carne propia lo que Dios estaba diciéndole al profeta que le dijera a la nación judía. Mire cosas más terribles. Voy a tratar de ir luego por asuntos de material. Al profeta Oseas, el Señor Jehová le obligó a que se casara con una prostituta. Que se casara con el hombre era un hombre respetuoso, prudente, de mucho honor, pero ahora Dios le dijo, el Señor Jehová le dijo, mira, yo quiero que te cases con una prostituta. Oseas capítulo 1, versículos 2 al 3. Oseas capítulo 1, y ya vi que algunos están más interesados en este detalle y lo hacen bien. Oseas capítulo 1, versículo 2 al 3, dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve y cásate con una. Esto no es simbólico, hermanos. Esto debió ser real. Y fue real. Oseas se casó con una prostituta. Y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Ahora, el versículo 3 dice, y Oseas obedeció y se casó con Gomer, para que entendamos que el profeta hizo lo que el Señor Jehová. Ya puede imaginarse a alguien en una comunidad que aunque pues, los hombres en esta cultura nuestra no somos tan honestos que se diga, pero un hombre que se mantiene como una persona muy casta, muy respetuosa, y aparece casándose con una muchacha de la vida. Dicen que la vida alegre, pero dicen que no tienen vida alegre esas pobres mujeres. Y entonces y pasa haciendo eso. Ahora, el asunto es ¿por qué cree? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué el Señor Jehová obligó al profeta que se casara con una prostituta? El versículo que leímos anteriormente dio la idea. ¿Cuántos la tomaron? ¿Por qué fue? Para que él sintiera lo mismo, el profeta sintiera lo mismo que el Señor Jehová sentía con Israel, porque Israel era una prostituta. Perdónenme este vocablo duro que voy a usar, como se está pareciendo la iglesia de hoy. La iglesia de hoy es parecida a una prostituta. Andamos enamorando el mundo. Pero Dios quería que el profeta sintiera en carne propia la deshonra, el dolor, la pena que él tuviera acostado con una mujer que era mujer del público. Y él le dijo, para que entiendas cómo sufro yo cuando veo a Israel, que es mi pueblo, y lo veo siguiendo a los dioses ajenos.
El profeta de aquel tiempo tenía que sufrir esto. Por supuesto, yo no estoy aquí para parecer que soy lo mejor, pero yo sufro con ustedes también. No voy a seguir hablando de esto porque quiero que sigamos amigos todavía. ¿Está bien? ¿Qué otro? Pasemos ese cuadro. Estoy diciendo que el Señor Jehová a sus profetas, algunos obligó que vivieran en carne propia el mensaje que les había dado. A Ezequiel se le hizo que comiera un rollo, el rollo del libro de la ley. Y yo estuve queriendo indagar, ¿es simbólico? No, no fue simbólico. Y hablando en aquel tiempo de los rollos que no habían papeles así muy delgaditos como el papel higiénico, cualquier cosa, ha de haber sido un papel duro, casi pergamino. Y él le dijo, cómetelo, cómete este rollo. ¿Y sabe qué era lo que quería el Señor Jehová? Que él saboreara la palabra. Dice Ezequiel 3, 1 al 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayes, come este rollo. Y se lo enseñó y se lo enseña. Y ve y habla a la casa de Israel de lo que te has comido, porque el problema de hoy es que los profetas no estamos hablando las cosas como deberíamos de ser, porque primero no las hemos comido nosotros, no las hemos saboreado nosotros. El profeta debe comer lo que va a decirle al pueblo. Yo gimo por lo que estoy hablando con ustedes. Y abrí mi boca y me hizo comer, ¿qué entienden por eso? Me hizo comer. Como cuando uno tiene un niño, y hoy con los varones las hermanas hacen lo mismo, porque los varones somos nacos para tomar medicina, y llega la esposa y le abre a uno, le toca aquí y a la fuerza le... Y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Lamentablemente los profetas de hoy no estamos saboreando eso. Por eso es que las cosas no salen. Al mismo Ezequiel, estoy diciendo que este Dios, Señor Jehová, o nuestro Dios, cuando Él quiere que los profetas saboreen y que sufran en carne propia lo que Él sufre. Al mismo profeta Ezequiel, el Señor Jehová lo hizo que cocinara su comida con estiércol humano. ¿Cuántos sabían eso? ¿Lo habían leído alguna vez? El Señor Jehová lo hizo que cocinara su comida con estiércol. Y ahí sí cae bien la palabra que en una de estas predicaciones anteriores la corregí. La palabra la regué, que es una palabra fea. Los evangélicos no deberíamos decir eso. Porque la palabra regué significa revolver pupú. Y aquí ahora Ezequiel, el Señor Jehová le dice, versículo, Ezequiel 4, 12 al 23. Es mucho, esa cita estoy equivocado. 12 y 13 debe de ser. Puse un por uno. ¿Están conmigo? Y le dijo, y comerás pan de cebada cocido debajo de las cenizas. Antes ese asunto no habían hornos, así que se hacía el fuego y en la ceniza se cocía el pan. Y lo cocerás a vista de ellos, a vista del pueblo, que Israel viera lo que él estaba haciendo. El profeta estaba cocinando y estaba cocinando con estiércol. Y aquí viene. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los envío. Ellos querían que el pueblo viera cómo el profeta estaba. Ya me imagino que desde el Señor Jehová le dijo, vas a cocinar tu comida con estiércol humano. El pasaje es lindo porque Ezequiel más adelantito él llora y dime, Señor, ¿cómo es eso? El estiércol humano, a saber por qué será, el estiércol humano hiede más que el estiércol de animal. Entonces el Señor Jehová le dijo, está bien, he oído eso, no cocines con estiércol humano, sino busca estiércol de buey y con el estiércol de buey cocina tu comida. Repito, ¿para qué? Porque él quería que, así como él estaba oliendo aquel mal hedor,
Así, dijo él, así me viene a mí la vida, la conducta. Y esta aplicación es dura, hermanos. Cuando nosotros andamos en el mal, hacemos el mal, desobedecemos a Dios, vivimos vidas perversas, lo que hacemos le sube a Dios como mal olor. ¿Ah? ¿Está pensando? Cuando usted hace una cosa que no conviene, eso sube a Dios como tufo. De la misma manera, cuando hacemos lo que le agrada, eso sube a Él como olor, grato olor. Siempre han habido dos tipos de profetas, los verdaderos y los falsos. Estoy hablando de la gente a la que Dios habla. Siempre han habido dos tipos de profetas, los verdaderos y los... Es cosa tramposa, hermano. Yo no sabría por qué decir, pero esa ha sido la verdad. Fue así en los tiempos de Israel. Los llamados son los llamados por Dios y en nuestro tiempo por el Espíritu Santo. Han sido llamados. Pero ahora, por una cosa que no se comprende, hay dos tipos de profetas. Pero también han estado los que, estoy hablando del pasado, han estado los que son nombrados por otros hombres y también están los que se llaman ellos solos. Porque hay profetas verdaderos y profetas falsos. Los falsos son los que son llamados por otros hombres o ellos mismos se llaman. Eso abunda en el día de hoy, particularmente aquí en Santa Ana. Cualquier grupito se divide y entre ellos o nombran ellos a uno o él se nombra y dice, aquí voy a poner, aquí en mi taller, dice, o aquí en mi casa, o aquí y se están nombrando el gentío que no son ni nombrados por Dios, no son ni por otros hombres, y son nombrados por ellos mismos. Pero también hay, regreso, pero también han estado los que son nombrados por hombres y también están los que son llamados ellos solos, ya lo acabo de explicar. En el caso del Antiguo Testamento, los falsos profetas eran nombrados por los reyes y eran muchísimos los que eran nombrados por reyes. En el caso del Antiguo Testamento, en el caso, por ejemplo, ustedes recordarán, ¿cuántos recuerdan la historia de Elías? En el tiempo de Elías, y allí la gente, el lector común de la Biblia no comprende que la reina y el rey que buscaba a Elías para matarlo, ¿era el rey de dónde? ¿De qué pueblo? De Israel. Eso la gente no lo entiende. Cree que era un rey pagano. No, era el mismo rey del pueblo de Dios. Y en ese tiempo de Elías habían dos dioses que eran famosos para Israel. Y solo esos dos dioses tenían 900 profetas falsos, nombrados por la reina. Y posiblemente algunos nombrados por ellos mismos. Así que 900. Estos falsos profetas también eran profetas de Israel, pero eran falsos, como está pasando el día de hoy. Falsos profetas, falsos pastores, que también son pastores de la iglesia de hoy, pero son falsos. Es penoso decirlo, pero se debe de decir porque es la verdad. En nuestro tiempo también hay muchos profetas, muchos pastores que son falsos, que no los ha llamado el Espíritu Santo. Triste decirlo, es triste decirlo. Ahora, el siguiente aspecto va a ayudarnos. Espero que tengan interés la mayoría, si no todos. ¿Cómo saber? ¿No tenían esa pregunta ustedes? ¿Cómo saber si el profeta, si el atalaya es de Dios o no? ¿Cómo saber? Algunas veces las cosas son tan sencillas que se ve por fuera. Algunas veces las cosas están más que lo pueden engañar a uno. No, hoy uno ve a cualquier hermano predicador y se viene y dicen plataforma, no dicen altar, sino se viene a la plataforma en calzoncillo, en calzonera, así, calzoncito corto, y ¿cómo le dicen a las camisetas de ahí, de camisetas de punto? Y está ahí como que se va a jugar fútbol o que va para la playa, y ese es el profeta de Dios. Y ese no engaña a nadie, a no ser al que quiere hacer del culto una playa. Pero hay otros que
que aparentan. Pero ¿cómo saber? En manera más correcta, más apropiada. ¿Cómo saber si un profeta, no estoy hablando de esos profetas falsos que hay ahí en los parques y en los lugares, en las casas, y que muchos de ustedes los buscan? Eso es otra cosa triste. Hoy hay un montón de profetas que cuando la hermana anda amanecido un poco triste así, dice, voy a ir donde la hermana Chemita para ver que me diga qué me va a salir este día, y allí va de la Chemita. O el otro dice, me voy para Estados Unidos y quiero que el hermano, el profeta aquel, me diga cómo me va a ir en el camino. Yo les digo que por gracia de Dios nadie me busca para ese tipo de cosas, porque ya saben lo que yo diría. Porque si alguien viene, me voy, déme la bendición, voy para... Le diga, mire, usted, mejor no digo, porque si uno de ustedes quiere venir, mejor que venga y ya juntos aquí hablamos. Porque yo le diría, mire, ¿va usted legal? Si usted va legal, bendito, bendecido. Yo espero que el Señor lo lleve con bien, si usted va legal. Si no va legal, lo van a agarrar y le van a dar y le van a hacer esto porque no va legal. ¿Y por qué se quiere ir del país aquí de El Salvador? Porque aquí en el país, aunque sea de mala gana, hay para comer. ¿O no? ¿Cómo están ustedes aquí? Pues si no han comido. Aunque sea hay, ¿o no? Es que yo quiero tener. No, hombre, si el Señor quiso que usted naciera aquí porque usted no está preparado para tener. Pero no hablemos de eso, porque eso se lo diré cuando vengan a pedirme consejo. Realmente no es difícil distinguir entre el falso y el verdadero profeta. No es difícil, no es costoso, no lo es. Pero el pueblo está tan mal que no puede distinguir. Así que el problema no está en el que aparece, no, está en el pueblo que no sabe distinguir. Si el hermano le dice lo que él quiere oír y lo que le gusta. Si el profeta le dice, mire hermano, no se preocupe, si usted tiene centavitos y puede sostener unas 2 mujeres, si no quiere tener tanto lío, deje una, ya con 2 se puede quedar. Y el hermano en la silla, en la banca está. O a la hermana el profeta le dice, no, es que Dios lo que ve es el corazón, lo demás viva como quiera. Y la hermana, bendito sea el Señor, este santo varón. Peor si es gordito, no dice que es varón sino balón, porque el estómago es grande. Realmente no es difícil. El problema es que el pueblo anda mal. El verdadero y falso profeta se puede distinguir por el mensaje que predica. La primera cosa, sencilla. Por el mensaje que predica. El mensaje de la Biblia es... El mensaje que predica un llamado de Dios es por el Espíritu, debe de estar apegado al mensaje que está escrito en la Biblia, al mensaje que Dios o el Espíritu ha dado. Está en la palabra. Ahí hay un peligro por una mala interpretación que puede haber y el pueblo cae en el error, pero no solo el que quiere, porque no hay otra manera de verlo. La Biblia está clara. Hablando ya del Nuevo Testamento, hay 2 caminos. Hay un camino que se llama angosto. ¿Para dónde va ese camino angosto? Para el cielo. Los que quieren ir al cielo, ¿por qué camino deben de ir? Por ese angosto. El Señor cuando llamó a la gente dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese así. El mensaje está claro. Está claro. Así que si usted quiere decir, ¿qué predica? ¿Qué dice ese hombre? Dice las cosas a la luz de la palabra, es profeta de Dios. Está queriendo congraciarse con la gente, es profeta falso. Amén. Otra manera de distinguir el falso y el verdadero es que el mensaje que predica está en franco rechazo al pecado. Rápido, no hay problema. ¿Cómo distinguir el tipo de mensaje? Ese mensaje rechaza el pecado, es profeta de Dios. No lo rechaza, sino que no es profeta falso. ¿Qué otro sentido? En que ese profeta o atalaya se come el mensaje primero. El mensaje que predica se lo come él primero.
No es que yo les digo una cosa y yo vivo otra, no. Lo que yo les digo, mi primer esfuerzo es comérmelo yo. Es para mí primero. Y usted puede distinguir eso bien con los falsos profetas. Porque vive, porque practica el mensaje que predica. Es fácil distinguir. Repito, el problema es que la mayoría de congregados llegan por oír aquello que les gusta, que les dice que usted va para el cielo. No, usted ya está salvo, usted no se preocupe, usted ya está salvo. Usted no importa lo que ande haciendo, si un día, y lo hacemos tan loco que no, ni la Biblia. Si usted un día levantó la mano, y yo no sé a dónde dice la Biblia que hay que levantar la mano para ser salvo, no, hay que abrir el corazón, no es la mano. Pero si usted ya levantó la mano, no importa. Y hay chistes enormes, dicen que un hermano, un bolito llegó, se murió y en la velación llegó uno de los hermanos a predicar y dijo, qué alegría, que nuestro hermano, aunque últimamente anduvo un poco mal, dijo, pero él un día levantó la mano y él está en el reino de los cielos. Cuando lo agarren allá arriba, él, bueno, que no llega allá. Fue una cosa triste. Conclusiones. Estoy llegando al final porque algunos están muy cansaditos. Conclusiones. Que es cierto que este Dios que habla, casi siempre que habla, lo hace por medio de personas humanas. Es cierto, no lo niegue, no lo dude, es cierto. Que esa decisión de Dios de hablar por medio de otras personas es para poner al alcance de los seres humanos lo que Él dice. No sé si me expliqué. Por eso es que busca otra persona como yo para que me venga a hablar en su nombre, porque su presencia me mataría, es posible. Pero Él quiere poner lo que Él dice, quiero ponerle al alcance mío, y por eso manda a otros humanos para que me vengan a hablar a mí. Y en el caso mío me pone a mí a que le hable a otros humanos. Fue una decisión de Él. Y ya dije, nos guste o no nos guste. Que ningún pastor, y ojalá que esta predicación la escuchen algunos pastores, que ningún pastor vaya a caer en la trampa de Satanás de cambiar el mensaje que el Espíritu Santo le manda a decir por decir lo que él quiere decir. Gimo porque no haya nadie que fue llamado que quiera cambiar, porque hoy se ha cambiado bastante el mensaje. El mensaje no es el que se predicaba antes. Vaya a caer en la trampa que Satanás le diga, Satanás es astuto, y le dice, mira, fíjate que si seguís hablando así, ya no vas a tener ayuda. Si vos querés tener gente bastante, y a uno de pastor es una cosa tramposa, que como que no ha leído la Biblia, a uno de pastor le gusta tener gente bastante. Y a mí me gustan esas caricaturas que aparecen en internet. Hay uno que le dice al pastor, si quieres tener muchísimo, que te sigan muchas multitudes, pica un panal. Al picar un panal lo van a seguir una cantidad de ovejas para querérselo altar a él mismo. Ojalá, repito, que ningún pastor caiga en esa trampa de hacerle caso a Satanás, de cambiar el mensaje, porque si usted sigue diciendo lo que la Biblia dice, no va a haber mucha gente que va a seguir. Eso está claro. Pero es trampa del diablo, es trampa de Satanás. Eso fue para los pastores, y fue para mí, pero hoy viene para usted, porque usted estaba contentito. Sí, hermano, dígale. Hoy voy a ir con usted. Que no vaya a caer en la trampa, los miembros, los creyentes, que no vayan a caer en la trampa de menospreciar las palabras de Dios porque vienen en envases humanos. ¿Cuántos de ustedes han dicho, ídolo? Es eso lo dice el hermano Marco. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Eso es lo que él dice. Pero nosotros sigamos haciendo lo que no queremos hacer. No vaya a caer en esa trampa que se lo va a llevar el demonio. No menosprecie el mensaje que le he dado hoy mismo, porque lo dijo un humano. No lo menosprecie. Es palabra de Dios. He dicho lo que Él me ha dicho que diga y se lo digo en verdad.
Es lo que hago cada lunes. ¿Qué quiere que diga? Y cuando llego a estas cosas, el Marcos yo, o yo Marcos, esto no debería decírselo a los hermanos, porque si llega Julano, y como yo los conozco casi, a los papás no mucho, pero si llega Julano, aquí lo voy a rozar y mejor no digo esto, porque... Y la ofrendita que él da, pues. Y si deja el vacío ahí, pues. No vaya a menospreciar, no vaya a caer en la trampa de menospreciar el mensaje de Dios, porque venga en envases humanos. Aunque sean envases humanos, es la palabra de Dios. Vamos a dar una ofrenda de palmas.